¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarito Lopeza. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un placer para nosotros acompañarlos. Esta semana fue muy noticiosa. Aquí les estaremos ofreciendo informaciones y opiniones sobre la actualidad nacional, para que ustedes saquen sus propias conclusiones desde la tranquilidad de sus hogares. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Recibimos este domingo al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bienvenido a Abriendo Puertas. Muchísimas gracias por estar aquí porque sabemos que tiene muchísimas ocupaciones. Muchísimas gracias a ti por la invitación para poder conversar sobre temas que les interesa a la nación venezolana. Hace poco la Asamblea Nacional lo acaba de ratificar al frente del Ministerio Público. ¿Cuáles son los planes? Los planes para esta nueva etapa al frente del Ministerio Público. Fíjate, yo pienso que esta segunda etapa tiene que ser una etapa de consolidación, de desarrollo de cada uno de los planes que nos ha dado el suficiente prestigio, éxito, credibilidad que el Ministerio Público hoy tiene, por su profesionalismo, por una atención directa, que eso fue, digamos, la bandera programática de mi gestión entre el año 2017 y 2024, la atención directa a nuestro pueblo, no solamente en despachos fiscales. Yo quiero aclarar que en toda la sede del Ministerio Público, en la entrada, en la planta baja, aparte de la recepción, hay mesas, yo las llamo así, mesas de atención al ciudadano, donde hay fiscales, abogados, directores que se van turnando de lunes a viernes en horarios de oficina, entre comillas. ¿Para qué? Para en esa planta baja, quien llegue, no sea la recepcionista la que le diga, porque una recepcionista tiene una labor muy precisa, pero no puede tener una atención profesional y especializada. Solo visualicé de una vez yo, el ciudadano llega y puede si lleva un caso, directamente... de una vez es atendido. Y eso es impresionante, cómo eso ha tenido una movilidad increíble desde que nosotros así lo colocamos. Nosotros gozamos también de una extraordinaria, yo diría, atención directa en plazas públicas. El Ministerio Público va a Va la a tu comunidad. comunidad. Eso se hace todos los miércoles en toda Venezuela, escogiéndose siempre una parroquia que va rotando, de un municipio que va a ir rotándose semanalmente. Le dimos un alcance a esa. Con el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. El primero fue el Ministerio Público va a tu comunidad. Todos los miércoles en las plazas que se cogen, por ejemplo, en Anzoátegui, si se va a ir a la Plaza Bolívar del Tigre, ya un día antes se sabe que ahí van a estar los fiscales, ¿verdad? Entonces ya la gente se moviliza hacia allá. Igualmente en Caracas, igualmente en otros lugares. Pero el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, tiene un alcance mayor. ¿Por qué? Porque visitamos mercados populares de esa parroquia. El mercado popular, suponte tú, volviendo al tema de Anzoátegui, mi estado natal, ponte tú que esté en Barcelona, el mercado popular en Barcelona se visita. Una estación de policía, si estamos en la parroquia es la de Barcelona, se visita, suponte tú, la sede de la policía municipal de Barcelona. ¿Para qué? Para conversar con los privados de libertad, ver si hay retardo procesal. Y escuelas
Fíjate, por eso el alcance es mayor. Tú me dirás, ¿y cómo se hace? Bueno, es un despliegue de fiscales con directores que van llegando a esos lugares, tomando nota, y culmina con una jornada también a cielo abierto en una plaza pública. Y este jueves pasado iniciamos el Ministerio Público Visita tu Comuna. Fíjate tú, un alcance superior. ¿Por qué? Y eso Porque, a propósito que la Asamblea Nacional acaba de aprobar una reforma parcial a la Ley de Justicia de Paz para las Comunas. De eso vamos a hablar más adelante. independientemente... Eso está entrelazado. De forma directa pudiera verse que está o no entrelazado, pero yo lo que quiero destacarte es que es un alcance, del Ministerio Público Visita tu Comuna, un alcance que de alguna manera cierra una herradura con el Ministerio Público, va a tu comunidad y el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia. Entonces ya ese Consejo Comunal, como es una organización de base, previamente seleccionó más los que puedan llegar de forma aleatoria, los casos más emblemáticos de esa parroquia. Entonces, fíjate tú lo importante, es la organización de base con el Ministerio Público atendiendo la justicia, porque tú me preguntarás, ¿y esa justicia de calle implica que la del despacho fiscal no funciona? Todo lo contrario, ambas se entrelazan porque yo creo en la justicia como garante ¿de qué? De la paz, de la convivencia, de los derechos humanos, porque al final, ¿qué ocurre cuando eso se internaliza? Que los delitos disminuyen, que hay una conciencia ciudadana de simplemente aceptar las reglas de convivencia pacífica, de no cometer infracciones en contra de tu comunidad, de tu pueblo, de la sociedad y de la nación. Hablando de eso, fiscal, usted Ajá. ha señalado que Venezuela actualmente es uno de los países más seguros del mundo. ¿En qué basa esa afirmación? ¿En lo que venía explicando? Mira, lo baso en las cifras que son irrefutables. En Venezuela, los delitos considerados graves, suponte, homicidio, atraco, hurto, robo de vehículos, entre otros, han disminuido en un 82%. Eso es impactante. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, y tenemos la cifra, tenemos el modo, tiempo, lugar por estado, por municipio de eso. Porque el Ministerio Público también tiene un sistema de actualización de casos digitalizado y nosotros vamos midiendo cada uno de los resultados en las sentencias condenatorias a quienes cometen delitos de cualquier tipo, denuncias que se van haciendo, resolución de los casos. Entonces, obviamente allí tú tienes ese porcentaje trabajado. Fíjate, el robo de vehículos aquí era casi una moda, un hobby. Ha disminuido en más de un 90%. Entonces, obviamente, se nota que en Venezuela la justicia ha funcionado, el Ministerio Público es la columna vertebral de la justicia. ¿Por qué? Porque es titular de la acción penal. Entonces, yo quiero, ya que me lo preguntaste también al principio, agradecer a la Asamblea Nacional por ese voto de confianza. En Venezuela es diferente, por ejemplo, a Estados Unidos, a Colombia, a casi todos los países de América y de Europa, en donde el fiscal general de la República es designado por el presidente. Aquí no, aquí vamos a un concurso de credenciales, duró un mes, entrevistas, un debate en la Asamblea. Tú pudiste observar que para fiscal general de la República se postularon jueces, exfiscales, abogados en ejercicio, etcétera, para Contralor igual, para Defensor del Pueblo, porque ese es el poder ciudadano al que se eligió. Fiscal, y fuimos juramentados hace apenas unos días. Tenemos muchísimas preguntas y tenemos que avanzar. Recientemente se reunió con los familiares de las víctimas postelectorales, también lo ha hecho con los familiares de los detenidos. ¿Qué nos puede informar? Bueno, efectivamente, de ello hemos hecho
como tú lo has dicho, los mismos familiares son los que han informado. Como ya es un tema público y comunicacional, lo que puedo, aparte de la reserva correspondiente, decir que le hemos dado una atención importante tanto a los familiares, porque es muy doloroso esto que te voy a contar. O sea, escuchar de viva voz los familiares de los asesinados. ¿No tienen derechos humanos los asesinados? Pregunto, los heridos, 28 asesinados, 190 heridos. Dichos disturbios violentos que fueron manifestaciones sumamente criminales por el poder de fuego, aparte de esto que te menciono, de víctimas fatales, destrozaron y destruyeron casi 500 bienes públicos entre escuelas, centros de acopio de comida, ambulancias, estaciones de policía, instituciones públicas. Y yo llamo a la reflexión, ¿no tienen derechos humanos estas personas víctimas de algo tan terrible como eso? Pues nosotros nos hemos reunido con ellos esta semana y como tú dices, también nos hemos reunido con los familiares de los detenidos por esos sucesos. ¿Para qué? En el caso de los familiares de las víctimas de los sucesos post-28 de julio que tuvieron una coordenada, quienes llamaron a esa violencia están felices prófugos de la justicia en exilio dorado. Tanto el señor como la señora, fugados del país, viviendo de manera ostentosa, como se sabe. Pero tienen pruebas de que ella se fugó del país. Pero fíjate, viviendo de manera porque él es público notorio y comunicacional que está en España, pero ustedes tienen pruebas de que ella está fuera del país. Como te decía, ellos están fuera del país viviendo con todo lo que se hurtaron con producto de la campaña, el dinero que trasegó tanto uno como otro para la campaña. Y yo me hago una pregunta. Señor Edmundo González, usted se inscribió de esa manera desfachatada, colocó su rostro en varios tarjetones electorales, porque usted aceptó las reglas del juego del Consejo Nacional Electoral. Usted movilizó testigos electorales. Entonces, si usted se inscribió, usted tiene que aceptar el veredicto que finalmente da el pueblo a través de los resultados transmitidos por el Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder, el poder electoral. Entonces, ¿qué ocurrió? Durante toda la campaña y precampaña que hicieron este sector de la extrema oposición, ¿sabes lo que decían? Que iba a haber un fraude. Entonces, ¿para qué te inscribiste? O sea, te das cuenta que entonces fue una coartada. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir con suma propiedad. Fue una coartada utilizar el 28 de julio para ir a unas elecciones, voltear la mesa, cantar, entre comillas, un fraude que nunca aprobaron, publicar en una página web que compraron en Amazon el sábado 27 de julio, para publicar 2 días después unas actas chimbas repetidas cuando mucha gente se metía en el QR de esta supuesta página que es privada, que no es el CNE, aparecía que si una plaza, que si un restaurante, votando personas fallecidas, votando personas que incluso salían votando, supongo usted, por el de la plataforma unitaria, pero efectivamente habían votado era por el presidente Nicolás Maduro. Es decir, ya tenían todo eso preparado, pero lo peor fueron la violencia. O sea, tú sabes lo que son 28 muertos en 2 días, 190 heridos. Entonces, yo quiero dejar muy claro que efectivamente existe en Venezuela el principio de cooperación entre poderes públicos. Fiscal, pero antes de continuar con los temas, con los casos que lleva la Fiscalía, había toda una campaña para que usted no fuera reelecto como fiscal. ¿Qué respuesta le da a todas esas personas? Es una pregunta pícara. En el exterior y en el interior. Ajá. Tú dices que había una campaña. Yo diría que más que una campaña, pareciera que era como una obsesión de un sector. Ni siquiera eran medios convencionales,
canales o agencias de noticias internacionales, ni siquiera, ¿no? Sino yo lo ubicaría con una obsesión en mi contra de un sector que odia mucho a Venezuela. Son odiadores de la nación venezolana, del clima de paz y convivencia que se vive. Y efectivamente se dedicaron hasta que se conoció que me había postulado, ¿no? Hasta ahí como que se les duró la alegría, una alegría de tísico que llaman. Decían que, mira, un canal en Miami que compró Guaidó, que se lo regaló a un poco de personas que utilizan esa plataforma para difamar, para ofender con lenguaje realmente escatológico, que los han aislado totalmente, porque fíjate, ese tipo de lenguaje, ese tipo de mensaje, ¿qué público pudiera tener? Un público de gente psicótica, de gente que quieren enfermar, etcétera. Pero Venezuela y la comunidad pensante obviamente no le va a hacer caso a ese canal, pero tú tienes razón. Es que fueron varios en ese canal y varios programas. O sea, ese sector quería que estuviera allí quien fuese menos yo. Pero el pueblo ha confiado en nuestra gestión, Margarita, porque todas las encuestas serias de Venezuela han revelado, y eso para mí es un compromiso en este segundo periodo de gestión, el triple más grande, que estas encuestas han revelado que el Ministerio Público es la institución pública de Venezuela que goza de mayor credibilidad, de mayor prestigio. ¿Tú sabes lo que implica eso? Eso implica que nosotros tenemos que corregir todo lo que haya que corregir, los errores que haya que corregir, lo que hemos hecho bien, llegar a la excelencia, lo que hemos hecho excelente, mejorarlo aún más. ¿Por qué? Porque mira, te va a sorprender esta cifra. En 10 años de la anterior gestión de una innombrable exfiscal general de la República, en 10 años, según lo que está digitalizado, fueron atendidas 600.000 personas en el Ministerio Público. En 7 años, nosotros hemos cuadruplicado esa atención, porque hemos llegado a 2.200.000. ¿Qué te dice eso? Que la gente va al Ministerio Público porque confía en que va a ir y va a ser oída, su problema va a ser resuelto, su denuncia va a ser procesada, sí o sí. Tenemos 450 fiscales procesados por hacer lo malo. Dime tú, ¿qué anterior gestión tú conoces en Venezuela o en el hemisferio occidental que ha procesado a funcionarios que han hecho lo malo? Y ahí hay exfiscales superiores, fiscales provisorios, fiscales auxiliares, incluso hasta directores que lamentablemente tuvimos que procesarlos, pero esa depuración ha sido positiva porque hemos ganado enormemente en la confianza y por eso, fíjate, tú me preguntabas por los familiares. Pero ahora le quiero preguntar por la situación de los detenidos. Sí, por eso. Tú me preguntabas. ¿Cómo se encuentran los detenidos? ¿Cuántos son? Y también esta semana usted desmintió de que hay niños detenidos por las protestas postelectorales. Vamos a decir así, número de personas que han ido al Ministerio Público y que yo personalmente he atendido. Están familiares, como te dije, de los 28 asesinados. Familiares de los detenidos. Y de los detenidos, los recibimos esta semana pasada entre los días martes y miércoles. Y los vamos a seguir recibiendo, ojo, en toda Venezuela. Yo en Caracas, ¿y usted junto con mis directores, más los fiscales superiores en todo el país. Afirmó que no es cierto que hay niños detenidos. Escucha, para darte la idea final, porque me interesa responderte de forma completa, cuando tú me dices qué ocurrió
con estas detenciones, con estas atenciones. Yo pienso que es el contacto directo evaluando los casos que ameriten, por ejemplo, una revisión de medida. Lo ha dicho el presidente de la República, Disculpe lo he dicho yo. que lo interrumpa. Tenemos un sonido del presidente de la República donde le hace especialmente un llamado al fiscal general de la República. Vamos a verlo. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saad, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio. Violencia por aquí, violencia por allá, y de repente llegó la paz. ¿Ya se están revisando esos casos? Sí, yo creo que el jefe de Estado lo dijo de una manera muy clara, con conocimiento de causa del derecho a nivel de lo que implica una investigación donde en el curso de la misma pudiera ocurrir un desenlace donde quien ha sido investigado queda privado, pasa a juicio y puede terminar condenado. O la persona que previamente ha sido investigada, imputada, pudiera ser objeto de una revisión de medida. Nosotros lo estamos haciendo. De hecho, lo hicimos y se difundió en su momento, donde ninguna ONG puede tomar patrimonio de que esas revisiones de medidas se dieron. ¿Sabes por qué? Porque ellos simple y llanamente actúan, particularmente una, muy conocida en el mundo como mercenaria, que recibe dinero de la USAID, de la NET. Ellos llegan cazando familiares de personas detenidas en las afueras de tribunales o recintos penitenciarios. Les tienen hasta un poder para que se lo firmen. Y luego ellos justificar en el exterior que le sigan trasegando fondos en miles de euros y de dólares. Las libertades que se están dando o se pueden dar, todas son porque el Ministerio Público, como titular de la acción penal, junto a los tribunales penales ordinarios y los defensores de las personas detenidas, hemos hecho el trabajo para, en caso que así sea, se revise la medida. Ahí no tiene nada que ver ni una ONG, ni quienes escalaron en lo que yo te dije. Utilizar al 28 de julio como plataforma para iniciar en Venezuela y desatar una guerra civil. No se te debe olvidar eso que te dije. Porque si usted se inscribe como candidato a gobernador, a alcalde, a presidente, a lo que fuera, y luego usted aparece como perdedor, usted tiene que reconocer el resultado. Si no, usted va a un contencioso electoral, lo que hizo incluso en su momento el presidente Nicolás Maduro. Se fue al contencioso electoral. El TCJ duró el periodo correspondiente. Yo como fiscal general estuve en todas las audiencias. Eso fueron 3 días, mañana, tarde y noche, hasta muy tarde. Y luego hubo una decisión que convalidó la victoria del presidente Nicolás Maduro. Pero entonces aquí quisieron fomentar estos disturbios tan terribles. Por eso yo te digo, ha sido importante la reunión con los familiares de los detenidos, pero tan importante e incluso, oye, emotivamente, sentimentalmente hay que estar allí cerca de lo que yo pude entrevistar y ver. Tiene que visibilizarse las víctimas de la violencia terrorista. Tiene que saberse el país que estas personas tienen dolientes, hay rostros, yo los he mostrado muchas veces. Por ejemplo, el de un muchacho en La Guaira que quemaron. Le quemaron toda la espalda, está casi lisiado. Oye, su madre no tiene derechos humanos, ese muchacho. Te conté el de los dos, una pareja de motorizados.
Pero venían por el este de Caracas. Tenemos que hacer una pausa, pero es para que también tengas nos gustaría eso, que nos hablara de los derechos humanos de los detenidos. Por supuesto, pero nunca olvidemos esto que te estoy contando porque es el contexto de lo que querían. Incendiar Venezuela, ocasionar una guerra civil, implosionar la nación y por la vía de cantar fraude, propiciar una invasión, una intervención militar. No lo lograron por la rápida actuación de la justicia. Aquí se evitó que pasaran las guarimbas del 2017. Abril, mayo, junio, julio, porque el Ministerio Público, con la fiscal Luis Ortega Díaz, permitió toda la impunidad. Fue el autor intelectual de esos 148 muertos y casi 2.000 heridos. Nosotros no íbamos a permitir eso. Yo creo que más bien, fíjate el clima que se respira el país, ya vamos a entrar a la etapa decembrina de total calma, de total convivencia, y por eso, si vamos a hablar de derechos humanos, con mucho gusto, lo hablamos de una manera orgánica, estructural, sin olvidar, repito, nunca, que esa violencia extremista opositora ocasionó 28 muertes y casi 200 heridos. Por cierto, entre los cuales 2 de los muertos son guardias nacionales. Nunca nadie habla de esos guardias nacionales. ¿Quién los mató? Los lincharon los mismos manifestantes opositores. Eso ocurrió en Aragua, por cierto, porque, fíjate, 9 de los fallecidos fueron en el área metropolitana de Caracas y 8 en Aragua, es decir, más de la mitad. Los derechos humanos de los detenidos. Y usted también esta semana desmintió que hubiese niños detenidos. Bueno, efectivamente, fíjate, cuando se habla de esa manera, ¿es para qué? Cuando se miente de esa forma tan escatológica. Porque la edad de un niño cronológicamente, ¿cuál es? Desde un bebé recién nacido hasta los 10 años. Entre 11 y 13 entras en la edad de preadolescente. Entre 14 y 17 eres adolescente. Entonces, decir eso y empezar a hacer propaganda con eso es sumamente infame. Porque yo coloqué el ejemplo de que eso no pasaba en Venezuela porque la ley lo prohíbe. La LOPNA prohíbe que se judicialice niños, que se judicialice jóvenes menores de 14 años. Por lo tanto, es mentira, porque la ley lo prohíbe. Yo quiero que me muestren un solo caso de un niño que esté detenido en edad escolar, porque han dicho que no, un niño en edad escolar, pero ¿cuál es ese niño? En el Reino Unido, si me permite, se conoció la condena de 2, vamos a decir así, preadolescentes de 12 años de edad, condenados a más de 2 años de cárcel por lanzarle piedras a la policía, producto de manifestaciones violentas que se dieron el 29 de julio a raíz de la lamentable muerte de 3 menores por un británico ruandés. Desencadenó una ola de xenofobia tan bestial, de ataques por grupos de extrema derecha neonazi, así fueron calificados, donde el primer ministro, la ministra de Relaciones Interiores hablaron y dijeron que iban con todo el peso de la ley, inclusive contra estos menores de 12 años de edad. Eso no ha sido difundido. ¿Cómo es posible que eso no es motivo de debate en la ONU? Lo de los niños Ahora, palestinos. Entonces lo de Venezuela, escucha. Se le está respetando el debido proceso, claro, reciben atención médica. Yo lo dije en la rueda de prensa. Los abogados los tienen reciben defensa. atención médica, fiscales nuestros los visitan, tenemos todos los recaudos de dichas visitas, de dichas atenciones, de dichas revisiones de medidas que fueron en una primera etapa otorgadas. Se están revisando otros casos de manera coordinada, como establece la ley. Pero yo quiero dejar ese debate del por qué se utiliza el tema de derechos humanos, que es tan, para mí, delicado y responsable en su expresión pública, manifestarlo, en su estudio académico, con un interés exprofeso de politizar cuando le conviene
al Estado ofensor, agresor, el que lanza las campañas de guerra sucia, en este caso contra Venezuela, yo lo he explicado, forma parte de la guerra híbrida. Es una guerra no convencional. Una guerra convencional es un ejército contra otro. Una guerra híbrida te mete lo convencional más lo no convencional en instigación al odio, sanciones que son violatorias a los derechos humanos, que te producen, adivina qué, éxodo, migrantes que salen producto de las sanciones. Venezuela ha vivido eso de la manera más implacable. Intentos de golpe de Estado, utilización de redes para desinformar y generar ¿qué al final? Odio para justificar ¿qué? Violencia y muerte. Venezuela ha sido víctima de eso. Entonces yo quiero dar mi palabra, obviamente, en este debate, por la verdad. Así le duela a todos esos sectores que cuando uno habla, mira, pareciera que entran en una especie de... les da como vómito y diarrea a la vez, porque, oye, va a hablar el fiscal general de la República. Me estoy refiriendo a un sector microminoritario de personas enfermas que desearían que Venezuela estuviera prendida en llamas y fuese entregado los recursos de petróleo, gas, coltán, etcétera, a una potencia extranjera. Ya para dejar el caso Entonces, de los detenidos. es bueno aclarar eso, si me pasar permite, Margarita, fiscal. es bueno aclararlo en los términos que te digo. O sea, en Venezuela, eso que tú has dicho, que han difundido medios internacionales, no es verdad, no existe. O sea, aquí se están revisando casos, se están procesando casos, quien sea inocente será liberado, quien se determine su culpabilidad será condenado. Vamos a dejar el caso Así de los de simple. detenidos. Una última pregunta en relación a este tema. ¿Cómo se encuentran los llamados, no lo digo yo, llamados presos políticos? ¿Pero te refieres a cuáles? Porque si A de la Freddy Operación Superlano, Gedeón, a ya va, Viaggi Operación Pilieri, vamos a hablar, Operación Gedeón, terroristas que dijeron iban a matar al presidente, las autoridades, a asaltar cuarteles. Los de Brazalete Blanco, que confesaron iban a asaltar el cuartel más importante de Táchira, la gobernación, escalar en unas manifestaciones hacia Barinas, Cojedes y llegar a Caracas. Esos no pueden ser esos presos políticos. ¿Por qué? Porque están confesando acciones de violencia criminal en sus planes. Ahora tú me vas a decir que quienes están avalando ya casi Venezuela, vamos a ir a invadir y a matar, cuando son detenidos que son presos políticos, cuando tú mismo estás diciendo que vas a ingresar al país a matar y a incendiar Venezuela, no puede ser calificado de preso político. Tú puedes calificar de presos políticos los que intentaron asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando estaba en la tarima presidencial el 4 de agosto del año 2018 en un acto militar en la Avenida Bolívar. Yo fui testigo de lo que allí ocurrió. 2 drones fueron utilizados con C4 para implosionar en una tarima presidencial donde yo calculo habrían más de 100 personas, para cometer un magnicidio y literalmente acabar con los poderes públicos del país, quienes estábamos ahí. Ahí hubo muchos heridos. Entonces, se quiso decir que no era verdad, pero luego, fíjate tú, las más grandes cadenas internacionales de noticias, en trabajos de investigación que hicieron, confirmaron y verificaron que sí fue un atentado con drones, con el objetivo de asesinar al presidente de la República. Ahora yo me pregunto, ¿esas personas detenidas son presos políticos? ¿Por qué te lo digo? Porque en noviembre del año 2023 yo estuve en Ginebra, en un examen preliminar que se le hace a Venezuela sobre temas de derechos humanos, donde yo di esta cifra. En Venezuela las denuncias, no voy a hablar de que sean por ser denuncias violaciones como tal, pero las denuncias de violaciones a derechos humanos han disminuido del 2018 al 2023 en un 40%. Eso es algo importante, ¿verdad? Pero hemos logrado 644 condenas a funcionarios que lamentablemente hicieron lo malo, que no
respetaron sus credenciales, su uniforme, violando derechos humanos, 644. Se han privado de libertad 1088. Te estoy hablando en 7 años, del 2017 a la fecha. Hemos imputado a 2.667 personas por violaciones de derechos humanos. Hemos acusado a 3.405 involucrados. Van a venir entonces organismos transnacionales de justicia a sustituir a la justicia venezolana que está haciendo esto en caso de violaciones a derechos humanos. Tú me lo preguntas, yo te doy esta respuesta. Ahora, convertir en alguien que incendió, que mató, que quemó, que llamó a derrocar un gobierno legítimamente constituido por la vía de las armas, de sangre y fuego, llamarlos presos políticos es una ofensa a Nelson Mandela, por ejemplo. Es una ofensa a quienes en su momento hicieron labores políticas pacíficas o escribieron un libro y fueron detenidos. Un preso político, un preso de conciencia es aquel que en el uso de la libertad de expresión de manera pacífica, escribiendo un libro o dando un discurso, ha sido llevado a prisión. Eso ocurrió aquí en los años 60, 70, 80 y 90 hasta decir basta. Yo como abogado de derechos humanos fui detenido varias veces, incomunicado por cuestión de días, por la antigua DICIP, por la antigua DIN, por defender a quién, a miembros de la llamada izquierda revolucionaria de la época. ¿Cómo están marchando? ¿Cómo están las investigaciones sobre los casos de corrupción que actualmente lleva la Fiscalía? ¿Cuáles son los últimos casos que nosotros la hemos Fiscalía está investigando? documentado, por ejemplo, si nos vamos al tema de la industria petrolera, 34 tramas de corrupción en PDVSA. Hemos procesado a varios ministros. Los últimos detenidos el más reciente, por la industria el caso petrolera, Telechea. Nosotros emitimos un comunicado explicando la razón del por qué se da esas detenciones y posteriormente comunicaremos los alcances de todas las investigaciones que hemos hecho hasta la fecha. Pero quiero destacar que las cifras son realmente importantes, impactantes. Ha sido sumamente trascendental para el Ministerio Público no solamente luchar a favor de los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores. Tú sabes lo que es que en un año en el programa del Ministerio Público Protege al Adulto Mayor para la restitución de inmuebles, propiedad de adultos mayores, se ha logrado la cifra récord de 3.000 viviendas recuperadas. Los testimonios son conmovedores en toda Venezuela y eso ha generado un voto de confianza aún mayor en la actuación del Ministerio Público para proteger a un sector vulnerable como el de los ancianos. No solamente en el caso de inmuebles, ojo, pero ese ha sido muy llamativo. Por ejemplo, en la atención contra el acoso escolar, tú sabes lo que ha sido de importante las centenares y millares de charlas en todo el país para educar a los niños, a los jóvenes, de que instigar a ese acoso escolar contra un compañerito puede llevarlo a la deserción, a la enfermedad, incluso a atentar contra su propia integridad. Tú sabes que lo que ha implicado incluso imputar en su momento a quienes han cometido esos hechos, a directivos de escuelas que permitían eso, o sea, que en el recreo le cayeran a patadas a un discapacitado y filmaran la grabación. No, señor, eso ve que ya literalmente ha ido desapareciendo producto de esa acción de la justicia venezolana. Entonces, en el tema que me preguntas de la corrupción, igual. ¿Por qué? Hay 9.362 acusaciones, 21.851 imputaciones en los últimos 7 años. Y se han obtenido, mira, aproximadamente 6.000 sentencias condenatorias. Oye, ¿esto genera qué? Que la gente que quiera hacer lo malo, que quiera violar, transgredir la ley, diga, no, mira, aquí en Venezuela hay justicia y pudiera haber una consecuencia. Yo creo que eso es positivo porque así como te he hablado de temas de faltas supuestamente o delitos menos graves a delitos gravísimos como conspiración, terrorismo, corrupción, nosotros tenemos que atender todo, particularmente las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, los ancianos. ¿Por qué disminuye? Porque yo creo que hacer justicia previene el delito. Incluso, mira, hay un programa bandera para mí sumamente importante, que es La droga destruye tu familia. Nosotros tenemos que concientizar a nuestros jóvenes
a nuestros niños, a los adultos, que no existen drogas recreativas, eso es mentira. Lo único recreativo es hacer deporte. Jugar fútbol si le gusta el fútbol, ir a un gimnasio si le gusta entrenar, jugar béisbol, hacer el deporte que más le considere usted es accesible a su edad, a su, vamos a decir, hobby, si lo quiere tomar como hobby. Yo lo tomo como disciplina, Margarita. Mira, yo no fumo, jamás. Yo no bebo, soy astemio. Soy deportista nato desde joven, practiqué karate, etcétera. La droga puede venir en diferentes presentaciones. Por eso voy. Cuando yo digo la droga destruye tu familia, esa droga recreativa. No, la marihuana es recreativa, señor. La marihuana ahora es transgénica. Inyectan la semilla y la planta que crece hace 4 veces más daño de la que hacía en los años 50, 60, 70, 80. 4 veces más daño. Produce más adicción, produce demencia. El que está estudiando deserta de la escuela, del liceo. El que está haciendo deporte deserta de hacer deporte. Y hay algo ahora que a mí me preocupa, por ejemplo, la legalización de la droga, querer imponérsela a los estados. Yo he dicho, el estado que legalice la droga se convierte en un narcoestado. ¿Por qué se convierte en un narcoestado? Porque usted entra en comandita, en unidad, ¿con quién? Con el que produce la droga y la distribuye. Entonces usted se hace socio de él. Entonces, al legalizar esa droga, y entonces usted ha visto las ciudades zombie en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en todos esos países donde han legalizado la droga. Y yo he puesto la atención incluso en los llamados jarabes medicinales. Yo he descubierto, por investigaciones que estamos haciendo, así como el uso de pastillas indiscriminadas, no medicadas, en los jarabes para son drogas y adicción. Fíjate lo que te estoy hablando, la pastilla. Habría que codeína. Pero no me estás dejando terminar lo que te quiero decir. Fíjate. Es que estamos terminando una pastilla, el programa y necesitamos. como por ejemplo, para calmar la ansiedad, tiene que tener ¿qué? Un récipe médico, un récipe morado. Entonces no, te lo venden, yo he visto buhoneros vendiendo, por ejemplo, Alpran. ¿Por qué, señor? Eso tiene que tener un control sanitario, porque eso se le da a personas que tienen severos problemas de trastornos mentales. Incluso cuando te hablé de los jarabes medicinales, entre comillas, está comprobado que muchos de esos jarabes medicinales que contienen codeína son narcóticos que te producen adicción, y hay algo peor, te pueden producir infartos, ataques respiratorios, te pueden dar pensamientos psicopáticos, ansiedad, y te puede producir incluso, mira, Dios nos cuide, nos proteja hasta la muerte. En algunos países está prohibido expresamente la venta de estos llamados jarabes, entre comillas, medicinales, contentivos de codeína, si no tienen un récipe morado. Yo he hecho el llamado de atención en charlas que he dado de que en Venezuela tenemos que ir a un proceso de control sanitario más fuerte con todo tipo de medicina que contenga efectos narcóticos, que pudieran significar luego adicción, porque usted agarra y mezcla ese jarabe, esa pastilla, la diluye con algún licor y usted puede terminar loco. Entonces, ¿contra quién se está tentando? Por eso el Ministerio Público tiene como acto de fe los valores familiares. Nosotros hemos llamado siempre a respetar la tradición familiar. Yo creo que Venezuela es ejemplo, no sé, yo me pongo a revisar, a leer, me gusta mucho leer lo que son las costumbres en Venezuela. Aquí la familia tradicional se respeta, hay valores familiares, independientemente de cualquier error que pueda haber, aquí se respeta eso. Ahora nos quieren imponer, entre comillas, los llamados progres, que son para mí lo más extremo del fascismo, de la derecha. No son de progre nada. Legalizar las drogas recreativas para que la juventud se vuelva loca, no estudie y se esclavice la humanidad y se disuelva la familia. Entonces los matrimonios transespecies. Ahora vi en estos días un señor agarró
en Europa vistió a su mascota con un velo matrimonial, a una perrita, y adoptó un hijo. El hijo era un gato. Entonces él lo divulga y lo aplauden. Tú ves comentarios, no, excelente, tenemos que ir hacia al desarrollo de la familia, pero perdón, señor, eso es el desarrollo de la familia, Margarita. O sea, los matrimonios transespecies, es decir, un hombre o una mujer casándose con un perro, con un gato, con un ratón, con un pájaro, no, señor. Bueno, eso es la degeneración Pero de la uno sociedad. tiene que hablar de estos temas, uno tiene que colocar en el debate, el Ministerio Público lo ha colocado. Por ejemplo, en todos estos programas que te he mencionado, de defensa de niños, niñas, adolescentes, ancianos, está esta premisa. ¿Por qué? Porque el fin último, ¿cuál es de una institución como la nuestra? Preservar la paz, la justicia, los derechos humanos. ¿Para qué? Para que haya una convivencia como la estamos viviendo en nuestro país y seguir siendo ejemplo a pesar de ser víctima de la... Venezuela es la tierra de ensayo de la guerra híbrida más implacable a nivel mundial, porque aquí se ha licuado todo. Uso maligno de las redes, de los medios transnacionales de comunicación, de la instigación al odio, de las sanciones masivas violatorias a derechos humanos para producir migrantes, de intentos de golpes de Estado, de intentos de asesinatos a autoridades. ¿Para qué? Para apoderarse de una nación con la excusa, repito, vuelvo y te lo digo, de coartadas políticas que pudieran ser electorales o no. El año que viene, ya ha sido anunciado, fíjate, y eso es muy positivo, es un año electoral, vendrán elecciones locales, regionales, de manera pacífica, y yo creo que eso es lo más bonito que podemos nosotros como Ministerio Público transmitirle a nuestra gente. Se nos acabó el tiempo y tengo una última pregunta. Edmundo González Urrutia ha manifestado en reiteradas oportunidades que va a venir a Venezuela para juramentarse el 10 de enero como presidente de la República. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha dicho que lo van a recibir en Maiquetía con una comitiva. La pregunta es, ¿él puede entrar a Venezuela? O sea, disculpa, ya va, tú me estás haciendo un chiste, o sea, ¿es una pregunta o es un chiste? Es una pregunta. Pero es que eso es un chiste. Eso es un chiste, pero macabro. ¿Por qué es un chiste macabro? Porque la Asamblea Nacional es quien juramenta a quien ha sido electo presidente. En este caso, el resultado electoral transmitido, verificado, tanto por el Consejo Nacional Electoral como por la sala electoral del TCJ, es el presidente Nicolás Maduro Moro, que será juramentado el 10 de enero. Esa es la noticia oficial, real, que va a tener repercusión global, mundial, y la única que existe. En el caso del señor que usted me menciona, él firmó y luego violó un acuerdo en una carta, incluso previamente él me mandó una carta a mí, se la tiraba en ese momento diplomático, respetuoso, ciudadano fiscal general de la República, bueno, yo no me he puesto derecho por esto, por lo otro, incluso recibí a su abogado, él luego llegó a un acuerdo con el Estado venezolano, salió del país en los términos que la carta divulgó y de pronto le cambiaron el casé allá, me imagino que empezó incluso él a decir que él quería reunir 10 millones de dólares, que él necesitaba plata, que él necesitaba apoderarse de los activos de Venezuela en el exterior. Bueno, mira, el caso estaba activo, nunca fue cerrado, esa orden de aprehensión que él tenía, y se reactivó. ¿Qué se reactivó? Se ratificó es la palabra, dicha orden de aprehensión y alerta roja en el mes de octubre. Eso es público y comunicacional. Que Interpol es decir, ya dijo que no se metía en asuntos políticos de los países. Dame el comunicado. No ha salido ningún comunicado de Interpol. Cuando Interpol habla con un comunicado. No ha habido ningún comunicado. Él tiene solicitud de alerta roja. Él lo sabe. Por lo tanto, eso es un chiste, O sea, de muy mal gusto. llegue al país, sería Pero ¿qué va a prendido, llegar sería. de qué? Ese señor está, como él mismo lo dice, en un exilio dorado. Dice que le gusta comer
arroz con pollo, sin pollo, dijo en estos días. ¿Qué chiste es ese? Arroz a la marinera sin moluscos. O sea, de verdad es algo que uno dice, pareciera que sufren de demencia senil, pero ya va. Las palabras tienen consecuencias, porque han llamado a desconocer el Estado. Y te voy a decir algo, mira, los delitos por los cuales esta persona tiene orden de aprehensión: usurpación de funciones, forjamiento de documentos, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje o daño a sistemas, asociación, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz pública, difusión de información falsa desconociendo resultados electorales para causar zozobra en la población, legitimación de capitales. Entonces, por Dios, mira, aquí hay justicia, Venezuela se respeta. Yo creo que la gente lo que quiere es lo que ya tú has visto, vivir en paz. Mira, recientes encuestas del mes de noviembre revelan que el 90% de la población ya pasó el 28 de julio. No quiere que le hablen más de ese tema. Ya eso es un suceso, como dirían, que ya ocurrió y que fue totalmente ratificado y convalidado por las autoridades electorales, donde fue electo el ciudadano presidente Nicolás Maduro. Ya eso no tiene discusión. Lo demás queda para eso, ¿sabes? Para los chistes, para recabar dinero, para extorsionar, porque te utilizan el tema Venezuela para eso. Y yo más bien, mi llamado es a que si hay o no una diatriba, sea a través del debate, del diálogo, de las ideas y no de la violencia. Gracias, fiscal, por estar aquí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Podemos seguir horas conversando sobre muchos temas que incluso nos quedaron por fuera. Gracias por estar en Abriendo Puertas. Nos acompañó el fiscal general de la República, Tarek William Saab. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen este y todos los domingos a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas, por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas.